Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 3 de noviembre del año 2017. Estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Italiano Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Mauricio Russo Rosenkopf. Presente. Y Gonzalo Toses Pérez del Castillo. Buen día. Entonces, ¿Acomodaste la garganta? sí. ¿Ya está? porque Pues estabas tosí. tosiendo recién. Mira vos. Ya. Pero lo de la bella giornata me salió bien. Eso te salió bien, pero todo vino después. Casi eso con es lo voz de importante. tenor, te diré. Bueno. Eh, ¿Pronto el café también? ¿Ya está? ¿Estás listo? Me faltaba el sucaril. ¿Podemos arrancar? Nadie modula las toses como Gonzalo. Vamos a nuestro primer tema. Los presidentes de Uruguay, Bolivia y Ecuador, autoridades de Venezuela, músicos y cantautores de Nicaragua, el cantante y trovador catalán Joan Manuel Serrat y tantos otros artistas se sumaron esta semana a los mensajes y saludos de condolencia por la pérdida de Daniel Biglietti. Qué lejos está mi tierra y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Biglietti falleció este lunes a los 78 años por un problema cardíaco mientras era sometido a una intervención quirúrgica. Sus restos fueron velados al día siguiente en el Teatro Solís. Cantante, compositor, guitarrista y también periodista de prensa, radio y televisión, Biglietti creó varios títulos ya clásicos del cancionero popular como Guricito, A Desalambrar, Negrita Martina o Milonga de Andar Lejos, que justamente estamos escuchando. Biglietti se destacó especialmente como uno de los nombres emblemáticos de la música de protesta de los años 60 y 70. De un cuerpo entero extendido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el legado de Daniel Biglietti? ¿Qué marca deja en la cultura de nuestro país? ¿Quién empieza? Bueno, no. Yo lo que tengo presente es su humildad, su sencillez, su talento, su compromiso. Creo que es irrepetible una figura como la de Daniel y que marca la música y el canto en este país y que eso queda para siempre. Y como tuve algunos flashes de encuentro a lo largo del tiempo, menciono 2 o 3 que me parece que para no insistir en opiniones que están colectivizadas. La primera vez que en la calle Maldonado había un local, teníamos una reunión de gente de la cultura, estaba Atahualpa el Chopo, Tenuta, y por ahí cayó que venía de locutar en el Sodre, era locutor del Sodre, Daniel con su compañera entonces, Nelly Pacheco, y venía con la guitarra, y todavía no había grabado nada. Entonces, claro, de postre ahí desenfundó, y lo que estaba componiendo y cantando en ese momento eran melodías medievales. Digamos, esa es la primera impresión. Después hay una imagen que la tengo muy nítida porque se asocia con muchas cosas. Los viejos galponeros comandados por Blas Braidó. Estás hablando de galponeros en el sentido de Del integrantes galpón, del galpón. grupo de teatro del Galpón. Se mandaron una audacia tremenda ahí con la voz de Braidó diciendo vamos a comprar un cine. El galpón eran 200 butacas y nunca pudieron ni se pudo superar el problema de las pulgas que eran inherentes a los galpones. A ver, sigo decodificando. El galpón nace
en Mercedes y Carlos Roxlo, ¿no? Mercedes y Carlos Eso Roxlo. era. Y era un galpón, sí, era sí. un galpón. Y en determinado momento se da el paso de comprar una sala de cine, la de 18 de julio. El Gran y Carlos Palace, Roxlo. seguro. Se hizo una rifa y todo eso. Pero una de las actividades que se hizo para hacer dinero, como había que cambiar las butacas, se sacaron todas las butacas, quedó una gran explanada y un escenario. Entonces se servía bebidas, podías comer algo. Y entonces lo mejor del canto popular, de la intelectualidad de los actores, China Zorrilla, pasaban por el escenario. Y yo recuerdo la primera vez que oí que yo estaba sentado con Alfredo y el Gordota, Alfredo Citarrosa, y entra a cantar Alfredo, Daniel, a desalambrar. Y aquella fue una vibración enorme, y en cuanto termina se para Alfredo, y con esa voz de milonga única, él le pega el grito, bien Daniel, digamos. Es una escena que más o menos lo engloba. Y qué dos voces, ¿no? Qué dos voces. Dos voces de radio ambas, ¿no? La de Biglietti y la de Citarrosa. Y cierro con una solamente muy personal. Cuando la muerte de Eduardo, un canal quiere entrevistarnos a Daniel y a mí juntos, y nos manda un transporte, el auto pasa por casa, vamos a buscar a Daniel, y con Daniel nos ponemos a conversar con humor y todo eso. Bueno, estamos en lista de espera, luego así, está pegando en el palo. Bueno, lo que tendríamos que ensayar, nos dijimos, quién pasa primero y qué es lo que dice el otro. Entonces ese fue un poco el tema del acuerdo en ese viaje en auto rumbo al Canal 5. Pero no ensayaron. No, pero quedaron los tonos. Y le tocó al ruso. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Purisito mío, lugar de madreselvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Seguimos. Ana, tú y Daniel Biglietti. Bueno, yo y cualquiera de mi generación, son esas voces que, aunque no es mi caso haberlo conocido personalmente, como acaba de narrar el ruso, no podés evitar el sentir que personas te han acompañado a lo largo de tu vida, 3, 4 décadas, los has ido escuchando, ¿no? Nos pasa con muchísimas voces de la literatura, y en este caso de la literatura y la canción. Cuando tenía 18 años, su voz era una arenga, ¿no? Desalambrar fue, para mis 18 años, verdaderamente una arenga. Hoy ya no creo que nadie quiera desalambrar, hoy ya no es una consigna con la validez que entonces tuvo. No me gustaban todas sus canciones, algunas me gustaban mucho y otras no. Rara vez ponía un disco específicamente, quizás porque acompañó de manera muy fuerte y muy sonora décadas de evolución muy rápida y muy intensa que tuvimos todos. Entonces en algún momento fue muy discente, luego quedó asociado a etapas y a momentos. Y por ejemplo, la voz que tuvo Biglietti, muy acallada durante la dictadura, esa canción preciosa del principio, ¿no? Que lejos está mi tierra. Luego llegó un momento cuando salís de eso y el país deja detrás varias cosas, esa etapa, el efecto túnel inicial de reencuentro con la democracia. Ya la canción es menos discente. Quizás yo no soy muy evocadora, entonces no era de venir y poner el disco. Lo que sí me gustaría era rescatar la labor didáctica que llevó a cabo Biglietti en sus 2 programas. Tú dijiste, era un hombre de radio, sí, era un hombre de radio y también un hombre de televisión, ¿no? Con tímpano y con párpado, sus 2 programas. Y allí él tuvo una generosidad muy grande con sus colegas. Entonces, en su programa se veía desfilar
por supuesto, dentro del género de música popular y música de protesta, que es el que él siempre ocupó y del que nunca se desdijo. Y si eso te gustaba, ahí tenías una didáctica y una reflexión histórica. Pasaban todos en entrevistas muy bien hechas, muy generosas, donde se mezclaban recuerdos personales, canciones, y creo que eso es una labor que debe recordársela. Sí. Casi nadie se acuerda, por ejemplo, que fue un joven colaborador de Marcha, de los primeros años de Marcha, ¿no? Bueno, y era colaborador de Brecha últimamente, ¿no? Exacto. Biglietti había sido locutor del Sodre. Sí. Esa voz era una voz que mucha gente identificaba presentando música clásica, exacto, ¿no? Pero con la radio tuvo una relación muy fructífera. Ese programa Tímpano que empezó a hacer en El Espectador cuando volvió del exilio, ese programa a su vez tenía un antecedente en el exterior. Él lo había empezado a hacer afuera. Y siempre fue un programa donde manejó el lenguaje radial muy a fondo. Eso creo que a todos nos llamó la atención, porque quizás estábamos acostumbrados a una radio muy simplota, ¿no? Muy de hablar frente al micrófono, en vivo. Eran programas muy armados, ¿no? Programas de unos 30 minutos o menos de 30 minutos, pero con un guión, con una variedad de contenidos, ¿no? Canciones, fragmentos de grabaciones, un guión que él mismo había escrito y que él decía. Todo lo armaba en su casa, además, ¿no? Era un programa que venía enlatado desde su casa, preparado previamente. Eso era interesante, cómo explotaba a fondo el lenguaje radial. Y lo otro, ya que estamos mencionando la radio, era su pasión por las entrevistas. Iba por el mundo con un grabador y hacía entrevistas, reporteando a todos aquellos artistas o personas comunes y corrientes que consideraba interesante, con lo cual en su casa seguramente hay un archivo fenomenal, es probable, que habrá que preservar y aprovechar, ¿no? Pero eso se notaba en todos los programas, ¿no? Y pedir que se sume al registro sonoro, que no solemos recordarlo, pero el archivo de la palabra del Sodre es verdaderamente espectacular, y no en todas partes del mundo se registra la palabra en la oralidad. Tendemos al documento escrito, y eso es una cosa que, entre paréntesis y a colación, me gustaría subrayar. ¿Ibas a agregar algo, Russo? Sí, hay algo que generalmente no se menciona. Daniel era concertista de guitarra, digamos, era un maestro de padres hijo de un músicos, gran guitarrista, además. Y además aprendió con Rapat, que era una referencia. Y quiero contar una brevísima anécdota para ver el respeto que en esa materia le tenían sus contemporáneos musicales. Estábamos en una tenida hace unos meses, cumpleaños de un amigo, y estaba el Pepe Guerra, y estaba Cristina Fernández, y el compañero, y estaba el Larva, y entonces estábamos cantando en coro ahí, y yo también, fíjate. Vos eras la primera voz. La primera en irse, y entonces no se encontraba el tono de una canción, entonces el referente era Daniel, que le daba instrucciones acá y le mostraba y colocaba los dedos en la guitarra. Digamos, era maestro dentro del nivel de la música popular, que fue tan rica y es tan rica. Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Con respecto a Daniel Biglietti, hay valores que todo el mundo reconoce, y después hay un campo en el que resulta muy polémico, ¿no? Por ejemplo, acá llega este mensaje de Sergio que dice: reconozco las virtudes de Biglietti, pero nunca pude eludir el pesimismo de sus letras. No puede estar tan mal el mundo siempre. Me resisto a ese negativismo, dice este oyente, y es uno de varios mensajes, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Gonzalo? ¿Juan? Gonzalo. Bueno, a mí en realidad me resulta un poco difícil. Tenía algunas cosas pensadas para decir, pero claro, aquí en esta mesa, nosotros generalmente cuando discutimos un personaje
como Lutero, que haremos la semana que viene posiblemente, es para hacer una revisión crítica sobre su vida, no es para hacerle un homenaje, ¿no? Incluso cuando discutimos el Che Guevara, es para estudiarlo, compartir cosas buenas, facetas positivas y negativas, qué contribuyó, qué dejó. Y claro, y yo tengo sobre Biglietti un recuerdo lindísimo de mi juventud, y después ciertas desilusiones de Biglietti, no solo como cantor, como hombre comprometido, como hombre político, como ser humano, ¿no? Pero claro, no sé si es el momento aquí. El ruso fue un amigo de él, lo está velando, lo está llorando. No sé si es el momento. Yo creo que sí, para hablar de esas cosas, porque el hombre está ahí. Yo tengo de mi juventud un recuerdo lindísimo de Biglietti. Tengo los long play todavía de él. Conozco sus canciones, conozco las letras. Casi me da por ponerme a cantar ahí, las conozco casi todas, pero, y tuve además la oportunidad de verlo en plena dictadura en Roma. Hubo una jornada en un teatrito cerca de Vía Nazionale, en que los latinoamericanos, que estábamos todos bajo dictaduras férreas, cada país hacía un día una presentación. Y yo estaba ahí junto con un grupo de gente, muchos de ellos exilados políticos, y el Uruguay presentó Daniel Biglietti con Eduardo Galeano, y fue la más dura, la más triste de todas, ¿no? Porque en las demás había protesta, pero había algún poco de humor y de alegría. En la de Daniel Biglietti y Eduardo salimos todos muertos de esa, ¿no? Así que yo tengo de él un recuerdo. Sus canciones te comprometían a hacer todo lo que pudieras por tratar de terminar con esa maldita dictadura, y yo creo que nos empujó a todos, ¿no? Así que yo eso se lo agradezco. Ahora, también es cierto, en esta primera intervención lo tengo que decir, para mí ese personaje Biglietti desapareció de mi vida hace muchos años. La continuidad de él, después que vuelve la democracia al Uruguay, después que las cosas aquí cambian, que la izquierda llega al poder con el voto popular, es decir, no por medios violentos, sino porque el pueblo así lo quiso y así lo decidió. Cuando surgen otras realidades, otras exigencias, otras responsabilidades, la izquierda está en el poder. Cuando nos damos cuenta que el Estado no puede tener absolutamente todos los poderes y desparramar felicidad entre la gente. Así que cuando nos damos cuenta que hay otros reclamos, yo creo que en ese momento una persona como Daniel Biglietti debía enfrentar el presente y el futuro y no seguir tan anclado en el pasado. Yo creo que él tenía mucho, o por lo menos yo espero de un intelectual como él y de un cantor, de un cantante con esa capacidad yo creo que podría haber contribuido más a esta etapa de construcción que nos tocó, ¿no? Juan, ¿tú por dónde vas? Bueno, voy a hacer más o menos el mismo esquema primero anécdotas y luego conclusiones. Yo me crucé con Daniel Biglietti muchas veces a lo largo de mi vida. La primera vez fue en el teatro, en obras de teatro donde Marta, mi hermana, hacía la escenografía, el vestuario, y Daniel Biglietti lo musicalizaba, ¿no? Es decir, eso lo recuerdo, eran tiempos en que predictadura, ni que hablar. Luego también lo recuerdo post-dictadura como cliente, es decir, muchas veces le suministramos equipos, y asesoramiento precisamente para hacer toda esa especie de estudio de grabación que tenía en su casa, ¿no? Y en el cual armaba tímpano y otros programas, ¿verdad? También lo recuerdo a través de mi hijo y de su departamento en París, ¿no? Es decir, eso también es una relación. ¿Cómo es eso del departamento de París? Bueno, Biglietti tiene un departamento en París y mi hijo estuvo y está viviendo en París. Entonces, en varias oportunidades alquiló el departamento de Biglietti. Mira qué casualidad. De modo que también lo encontramos por ese lado por muchas veces.
Todas esas son las cosas, menos en el canto popular, porque como todo el mundo sabe, yo tengo el horrible defecto de que a mí me gusta la música clásica y no la música popular. No es excluyente, ¿eh? Te pueden gustar las dos cosas. Pero a mí me gusta la música clásica y no la música popular. Listo, punto. Nadie es perfecto. Bien. Y tampoco, y ahora viene la segunda parte de la valoración, tampoco me gustaba su oposición de izquierda emocional. Y hay un par de obras que me parecen muy, muy equivocadas. Y voy a citar dos muy famosas. En primer lugar, A desalambrar, que es un enfoque totalmente equivocado de lo que él creía que era la reforma agraria. Y en segundo lugar, Las canciones chuecas, que es un elogio, más vale no recordar a qué. Sí, yo tenía anotado exactamente las dos mismas cosas, porque yo era muy chica cuando la canción del Chueco Maciel me perforó la cabeza. A ver, ¿qué era eso? ¿Qué mundo del margen era que yo no entendía? ¿Y por qué tenía que ser emotivo? Y creo que eso fue parte de un discurso muy fuerte de la izquierda durante tiempo que hoy ya no emociona. Porque hoy, ¿quién haría el elogio al... A ver, nómbreme en algún preso célebre que esté, yo qué sé, el Cosita, el Rambo, el Cosita. No. Entonces, eso es una de las cosas que más... Tú lo estás diciendo por la canción Al Chueco Maciel. Al Chueco Maciel. Que en su momento tuvo una carga de emotividad terrible. Pero ahí a mí, ¿ves? Me sale la historiadora. A cada uno le sale su naturaleza interior. Entonces, personajes que nos han acompañado durante 3, 4 décadas envejecen junto con uno y van cambiando o no sus posturas y son, por sobre todas las cosas, reflejo y producto de momentos. Algunos van cambiando y se adaptan, otros quedan como petrificados en un momento, no cambian ese discurso, conservan solo la parte emotiva de lo mismo y a otra parte de la población eso le rechina, sin que eso tenga que dar lugar a adjetivos terribles cuando la hora de la muerte se presenta, en la cual creo que acabamos de tener una lección de delicadeza y de pudor por parte de Gonzalo, ¿no? Porque adjetivar despectivamente es muy fácil y muy aciago, se me ocurre. Y algo de eso hemos tenido los últimos días. Ah, sí. Tú hablas de una polémica que ha sacudido las redes sociales. Bueno, eso se debe a que nadie puede dar más de lo que tiene. Y con eso sello el tema que se intuía iba a aparecer, pero que la gente entiende. Pero volviendo al tema, A desalambrar no es un editorial político ni un ensayo sobre economía agraria. Es una canción, entonces es una síntesis de una aspiración que se produce en ese momento, que sigue sonando además, porque además Daniel seguía actuando, representando, llenaba el Solís, estaba solidariamente en todos los movimientos, particularmente en lo que tenía que ver con derechos humanos, y seguía siendo una referencia como sigue siendo hoy una referencia. Y lo del Chueco no es un homenaje al Chueco, si miran detenidamente la canción, es una historia muy particular que se da en ese momento, donde nacen los cantegriles, donde la familia sin tierra viene de Tacuarembó a buscar trabajo y se instala en un cantegril, y él termina siendo de los que buscan otro camino que no es el camino correcto, y que en determinado momento lo acorrala la policía y lo fusilan. Eso había provocado una reacción de la gente muy fuerte, era un crimen, y entonces Daniel hace una canción donde se refiere al contexto y no un elogio y una exaltación de alguien que había encontrado un camino que no era el correcto. A tu lado, Gonzalo, menea la cabeza, como que no está del todo de acuerdo. Siempre dentro de lo mismo, ¿no? Y con el... Digo, uno tiene que decir que Daniel Biglietti era un cantante, sin duda, es un artista, era un cantante.
Pero no era Rafael, ni José Luis Perales, ni el dúo Pimpinela. Es decir, sus cantos tenían un mensaje político claro que incitaba a la rebeldía, a la revolución, que incitaba a crear un hombre nuevo, un orden económico y social nuevo. Y esas ideas moldearon la mentalidad de muchos jóvenes, estudiantes, trabajadores, profesionales, intelectuales, y fueron generando una idea de que si tú sacabas a estos bribones del poder, iba a surgir el hombre nuevo que iba a ser altruista y generoso. Y pues no fue así, eso no era la realidad. Y esa realidad nosotros la vivimos, porque acá cambió el Uruguay, nos sacamos de encima a la dictadura. El Frente Amplio llegó al poder. Yo creo que sus ideas tuvieron mucho que ver en la formación de esta mentalidad, de esta idea que lleva al Frente Amplio al poder, como una esperanza. Y a mí me parece que entonces, cuando tú fuiste parte de eso, tú tenés una enorme responsabilidad con el presente y con el futuro. Es decir, tú no podés... Y discúlpame en esto, después nos peleamos en el auto, pero yo no creo que tú podés seguir cantando a Desalambrar. Porque cuando él canta... ¿Vas a pelear en auto con el ruso? Después nos peleamos. Yo canto lo que se me canta. No, vos sí, pero Viglietti no. ¿Por qué? Porque cuando se cantaba, ¿a quién querías desalambrar? A Alejandro Gallinal Heber querías desalambrar, que tenía unas decenas de miles de hectáreas. A un gringo o a un dueño de Uruguay, eso dice la canción. Vos estás en el poder, y Viglietti tuvo durante muchos años mucho poder, estuvo presente en los medios de comunicación, tenía mucha audiencia. Hoy día él forma parte de un esquema de gobierno, de una idea que está empujando, es decir, a ver, UPM hoy día ha desalambrado cientos de miles de hectáreas, no decenas de miles como podía ser San Pedro de Timote. Y tú tendrías que tener una actitud frente, vos no podés seguir cantando a desalambrar en las circunstancias actuales. Bueno, Viglietti tenía discrepancias con los gobiernos del Frente No lo Amplio, sé, ¿no? pero digo, no, pero a mí me parece que yo digo, en esto en el fondo no es un elogio también. Yo me esperaba, como digo, aquel Viglietti que me inflamó el corazón y las ideas cuando yo era joven, murió para mí en determinada época. Y lo que quedó después fue una persona que yo le hubiera exigido mucho más compromiso con la realidad que le tocó vivir a él como protagonista y como formador de opinión. Porque tú, cuando formás principios y valores, tú también destruís o menospreciás otros principios y valores. Entonces tenés una gran responsabilidad cuando haces esas cosas. Pero lo quiero decir en forma telegrama. El Uruguay moderno se basa en dos grandes reformas del siglo XIX, el Código Rural y la educación común. A desalambrar es contradecir el Código Rural, y las canciones chuecas es el elogio de la no educación común. Así que precisamente me parecen totalmente equivocadas. Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar, y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Su madre está en el arroyo, lavando la ropa de Amita Leonor. Su padre ha vuelto cargado. Dejando de lado las letras, que son buena parte del motivo de la polémica, Pedro pone el énfasis en lo artístico. Dice, debo agregar su preocupación por el nivel musical y artístico en la obra. Representa una contribución especialísima, una impronta única en la música popular rioplatense y americana. Esa era una de las características de Viglietti, ¿no? Un exigente. Sí, un perfeccionista. Un perfeccionista. Un virtuoso en lo suyo, sí, en el arte.
Eso, las canciones eso son no una tiene belleza, discusión, me parece a mí. Uno ninguna. puede discutir el contenido porque sus canciones lo tenían, a diferencia de Pimpinela, como acaba de decir Gonzalo. Pero en lo otro no, en la calidad, indudablemente no. De acuerdo.